Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito aquí en Yanimodo Productions. Yo soy Ares. Y yo soy Oscar. Y en esta ocasión les vamos a hablar acerca de nuestro reciente viaje al Museo Memoria y Tolerancia. Compañero, recordarás que tuvimos un proceso muy largo de planeación y este viaje en particular se realizó con el propósito del documental que ya está disponible en nuestro canal de YouTube aquí en Yanimodo Productions, el cual estará hablando acerca de el Holocausto y distintos genocidios ubicados en este museo. Yo creo que deberíamos comenzar con el principio, la planeación. ¿Cómo fue que surge esto? Yo recuerdo muy bien. Wow, fue un proceso muy largo y sobre todo el trabajo constante, porque previamente realizamos una investigación sobre toda esta parte de holocaustos, ya que consideramos que desde el inicio el hombre siempre ha tenido esta capacidad para ir desarrollando tecnología. Sin embargo, si nos remontamos históricamente, cuando más avances, cuando mayor cantidad de desarrollo tecnológico, bélico, en cuanto a salud, se han ido creando, siempre fue durante periodos de guerra. Tenemos como ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También en nuestro ámbito en comunicación, la parte de propaganda, la parte de diversificar tanto carteles como publicidad para influenciar a los soldados, a la población en sí, fue algo que se fue pragmatizando a lo largo de la historia, pero principalmente en estas etapas. Sí, yo recuerdo perfectamente que la profesora, un saludo a la maestra Brendanelli, llegaba con la consigna de que tendríamos que desarrollar una presentación masiva y nosotros teníamos la libertad de qué manera lo íbamos a presentar, una exposición, y debe estar relacionado a un museo ubicado en la Ciudad de México. ¿Sí? Hubo muchas opciones. A un principio recuerdo que llegábamos a tener como considerado el Museo de Cera y el Ripley, también el Postal, todo un desastre. Sí, hubo mucha variedad de museos. No nos poníamos de acuerdo. Hubo quien dijo que la Friki Plaza, yo dije, no, No. este no es museo. Pero al final yo siento que la decisión fue muy acertada. Museo y Memoria Tolerancia, yo recuerdo que precisamente yo lo sugerí, haciendo alusión al contenido histórico que nos podía presentar y la oportunidad de ver desde otro lado la comunicación en masas que esto generó, porque no solo es esa propaganda, también la manera en la que Hitler daba sus discursos y también otros grandes dictadores como lo fue Stalin, muchísimo de la comunicación de masas realmente surge en estas épocas. Pero bueno, ya tenemos nuestro plan listo, el viaje, terminamos yendo todo el crew de Yanimodo. Y ahora viene el lugar, el Wow. Museo Memoria y Tolerancia. Yo recuerdo que estando afuera esperando a que abrieran, nadie sabía qué esperar. Como que entre que estábamos desmañanados, el viaje y la novedad de salir de aquí del estado de Metepec más precisamente, pues fue un pequeño shock, un pequeño shock. Y estando afuera estábamos todos emocionados con las salas formadas con distintas armas, la misma arquitectura del museo, que al lado también tenemos el Palacio de Justicia. Es algo que yo siento que le da esta parte de ricura a la experiencia. Pero una vez ya adentro, empieza lo chido. Fue, como lo comentabas, una experiencia muy interesante, porque todos íbamos con diversas expectativas, tanto de un recorrido 100% documental a lo que se refiere a un museo purista, donde se llegan a explicar ciertos temas, ciertas obras, pero únicamente mediante vestigios que nos fue dejando la historia. Exacto. Sin embargo, Memoria y Tolerancia para nosotros fue una expresión de lo que llegaron a sentir las personas. Nos llegamos a inmiscuir dentro del ambiente. Hubo instantes donde se sentía un poco tenso el asunto, donde podíamos escuchar gritos, sucumbir ante claustrofobia. La ambientación era muy cabrona, La ambientación fue muy difícil, tanto en algunos lugares donde se consiguen los campos de concentración, algunas de las duchas, regaderas. Poco a poco profundizaremos en ello, pero fue demasiado pesado. Creo que las primeras salas fueron sencillas. Fue un poco introductorio mostrándote un antecedente, el por qué va surgiendo todo este tipo de cuestiones. Y la misma historia del museo que viene a surgir a partir del... olvidé la fecha, va a estar en el documental, sin embargo nos viene la fecha y el motivo, los objetivos del museo también. Y introductoriamente
pues menciona el origen de esta Segunda Guerra, consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de un resentimiento. Es interesante que ya habían perdido una primera gran guerra y llega un nuevo grupo a liderar Alemania, la nueva Alemania, y basado en ese resentimiento es que decide intentar nuevamente alcanzar un poder que en algún momento se anhelaba. Sí, en general volvemos a la parte de egoísmo y caer socavado ante las pasiones. En este caso, la Alemania nazi o todo este conglomerado de países tenían cierta hegemonía por conquistar gran parte del territorio, lo que los llevó a privatizarlos de su libertad y a dominarlos bajo la fuerza. Y perdida la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó con un resentimiento enorme sobre lo sucedido. Y un cabo, de nombre Adolf Hitler, comenzó a desempeñar un papel fundamental. Pero no solo fue Alemania. En España también estuvo la parte de franquismo. En En Italia Italia, estuvo Benito Mussolini. con su movimiento fascista y el ejército de las camisas negras. Sí. Y poco a poco dentro de Latinoamérica tenemos el ejemplo de Pinochet, que fue tiempo después. Pero este tipo de movimiento se vio influenciado por una parte de codicia que poco a poco a lo largo de la historia se fue transgiversando y se fue explorando de diversas maneras. Claro, y yo en esas primeras salas pues podíamos notar la manera en la que los nazis veían a todas las personas que no eran de la raza superior. Veíamos principalmente lo que ellos consideraban correcto dentro de su sociedad. Dentro de esa sociedad lo correcto era tener la raza alemana de manera pura y natural, para lo cual existían ciertos métodos cuestionables para determinarlo. ¿Recuerdas la vitrina especialmente? Donde estaban instrumentos con los cuales medían las proporciones de todos los ciudadanos y a partir de ahí determinaban si pertenecías o no a la raza. Y después viene una parte clasificatoria en la cual inicia la campaña de promoción en contra de quienes no cumplían con estas medidas. Y después viene la clasificación de personas. La clasificación que nosotros la pudimos apreciar con objetos recuperados de esas épocas, entre las cuales destacaban bandas, las cuales eran colocadas en los brazos de las enfermeras y médicos judíos, como a una manera de discriminación, haciendo entender a la población alemana que no debían atenderse con ellos porque iban a ser incapaces, y haciendo que fueran los únicos accesos a la medicina que tenía la población judía, afroamericana, también, si no mal recuerdo, los gitanos, homosexuales, que también tenían una clasificación propia dentro de esto. Recuerdo perfectamente que para los judíos en general se les mandó a bordar en su ropa la famosa estrella de David, si no me equivoco ese es el nombre, y esa iba teniendo ciertos colores dependiendo el rango que tenía. Había un color para aquellos que eran médicos, aquellos que eran políticos, y el color más representativo era el color rosa dentro de estas estrellas, la cual era para aquellas personas que además de ser judías eran homosexuales. Una clasificación impresionante, impresionante. Sobre todo, creo que el discurso por el que se intentó pasar y llegamos a una eutanasia legal donde a los individuos, a las personas que les llegara a faltar una extremidad de su cuerpo o llegasen a sufrir de algún tipo de enfermedad, no importa si de corte venéreo o crónico, se les daba una inyección letal que acababa con su vida de forma pronta. Esto sí, con la excusa que no podrían servir como soldados o como profesionistas saludables en una vida adulta. Entonces se decidía cortar con su sufrimiento de raíz. Pero lo encontraron la forma como aparentar que era legal. Sí. Existía ese decreto y está la copia en alemán, obviamente, y traducido al español, de ese decreto en el cual indica la normativa que autoriza a los médicos de... No es cierto, no autoriza, obligaba a los médicos a informar si había un bebé con sospecha de malformaciones o que ya había nacido con malformaciones o alguna afectación como tú muy bien lo mencionaste, que le hiciera falta alguna parte de su cuerpo, que tuviera algún retraso en su motricidad o en su desarrollo mental. Estaban obligados a reportar a ese bebé, entregarlo y finalmente pues tener que matarlo. Es sorprendente porque se hizo pasar como un genocidio legal, ¿Sí? Como una eutanasia necesaria para las personas, porque era un lastre tener a alguien así según su ideología. Y era muy complejo convivir en una sociedad donde tenía una raza
área superior que estar en constante comunicación con judíos, con gitanos, con personas homosexuales o simplemente personas que veían de un rango inferior. Sí, sobre todo la manera en la que lograron convencer de que existía alguien inferior es devastador, ¿sabes? Actualmente sentirte superior a los demás es muy mal visto. Todavía no me atrevo a decirlo. Porque todavía existe esta congregación, esta ideología de que puedes ser mejor o menor que alguien, dependiendo de lo que tengas o lo que hagas. Pero en ese momento era ley, era visto lo normal. Y eso lo consiguió este señor Hitler a través de una constante campaña de odio y de mensajes bastante bien planificados y muy bien escritos para poder llegar a este público masivo. Sí, ponte en el supuesto caso que no solo la ideología nazi a lo largo de la historia ha sido propagadora o ha distribuido este tipo de mensajes, sino que a nivel comunicación social, a nivel de comunicación en masas, siempre han existido este tipo de discursos que aluden a un falso patriotismo, a un falso nacionalismo, donde se designa a una persona y se le hace pasar por héroe. Sí. Tenemos en toda la ideología de una supremacía nazi. También en Estados Unidos, tras la guerra, el mítico póster de una mujer alzando los brazos con un pequeño paliacate como símbolo de poder. Al igual que se tiene el testimonio del tío Sam. Como, es tu responsabilidad hacerlo. Tú puedes cambiar el país. Y tienes una designa de cosas que tienes en mente para hacer un cambio a lo largo de la historia. Así que, en general, podemos esclarecer que tanto Holocausto como otro tipo de genocidios han sido producto factible de una secreción humana, de una falta de empatía y de conservación de una identidad. Pero tú cuéntame, ¿cómo viviste la parte del museo? Visitamos un pequeño tren de vagón donde se tenía en cautiverio a cientos de prisioneros. Yo siento que esa fue el punto de máximo pesadez. Veníamos de la parte que hablaba acerca de la separación y de la destrucción de libros. Anterior a ese vino la sala donde explicaba que los alemanes destruían todos los libros y se les negaba el acceso a la población judía, pues con tal de que no lograran esa educación y se sobrepusiera esta raza superior sobre ellos. Pero eso hasta el momento no había pegado tanto. Era como de, ok, eso es normal, es lo que todos sabemos. Vamos entrando a la sala y vemos este vagón de carga de volada, todos dijimos, verga, sí se ve muy real, ¿no? Luego vemos la placa que dice vagón recuperado. No, de volada mi mente se puso a imaginar a todas las personas ahí aglomeradas, pues, obviamente todas juntas una con otra, sofocándose. Si el clima estaba caluroso, ahí seguramente era un horno, se hacía frío, todos morían ahí congelados. Pensar que había cientos de personas allá adentro simplemente... ¡Ah! Me empezó a punzar la cabeza en ese momento. Y, y después de ver la placa B del vagón, tener que atravesarlo, porque el recorrido es pasar por ese vagón. Mira, yo mido 1,82 y la entrada del vagón me llegaba como por esa altura, yo no cabía. Y el promedio de altura de esa población judía era de 1,70, si no me equivoco, espero no estar mal. Si estoy equivocado, va a aparecer por ahí el dato correcto, pero no era muy alto ese vagón para ellos. Constantemente seguro que se iban golpeando la cabeza con el techo, iban cientos y cientos de personas allá adentro. Cruzar ese espacio fue un bajón tremendo para mí. Yo sí sentí esa pesadez, yo no puedo explicarlo, fue muy desconsolador pensar eso. Y no fue la única estación donde lo vivimos. También cuando comenzamos a recorrer mm, una sala donde nos daban cierto kit que utilizaban los presos, llegamos a ver la vestimenta, llegamos a sentir cómo entrábamos a un centro de concentración.
Escuchamos voces, escuchamos gritos. Y el sonido ambiental que proporciona el museo también propone una experiencia inmersiva donde somos parte de lo que vivieron. Podemos sentir cierta empatía porque estamos viviendo en menor medida, claro está, lo mismo que ellos vivieron. Sí, a nosotros y solo nos tocó una especie de ambientación, ¿sabes? Sí, Todavía nos falta vivir la parte que ellos ya padecieron de hambre, padecieron también de sueño, eran obligados a trabajar de manera excesiva en jornadas inhumanas, en condiciones también muy deplorables. Veíamos también los uniformes que ellos tenían en una tela muy delgada, imagínate. En el calor dices, ok, pues no hay mucho pedo, pero ya cuando llovía, ya cuando hacía frío, obviamente, neumonías, pulmonías, una simple gripe ya era de mayor riesgo para esta población, que llegaban a puntos de desnutrición impresionantes. Veíamos fotografías de todos los que estaban presos dentro de estos campos de concentración en grados de anorexia muy peligrosos. Y claro, los uniformes que tú mencionas, no sé si tú llegaste a notar que en esos y en algunos parches todavía había manchas de sangre, de mugre. Dices, "Ah". sí, son recuperados completamente. Y me acuerdo de un comentario que tú hiciste Yo, acertado, sí. Estábamos ahí y tú, cito, dijiste, yo no creo en las energías, pero las de aquí están muy culeras. Así dijiste. ja, Y eso te hace cambiar completamente la perspectiva y el panorama. Y todavía viene otro bajón más cuando entramos a los hornos. los hornos fue sin duda la parte donde sentimos completamente esta soledad. Sí. Para ponerlos en contextos, podemos decir que eran un rectángulo de un 6x6. Bueno, primero nos explican que era la parte de los hornos y es una maqueta inmensa en la cual se alcanza a ver todo el proceso de los presos entrando, después siendo despojados de sus pertenencias para ser incendiados o asfixiados con ciertos químicos. Sí, las regaderas o Las cámaras de regaderas, gas. sí. Y luego otros presos judíos limpiaban los restos para después cremarlos. Y a manera de inmersión nuevamente está este espacio de... Pues yo creo que sí es como lo de la mesa, como 4 por 6 4 por metros. 6 Sí, metros. era un rectangulito. En el cual está totalmente oscuro. Y hacia la parte superior, como a unos 10 metros, 10, 12 metros, solo se alcanza a ver una ventanita en Sí, forma rectangular. una pequeña vista de luz. Sí. Y finalmente era lo último que veían los presos antes que la parte de los químicos cayese encima de ellos, realizando quemaduras, infecciones y finalmente la muerte. Era una muerte cruel, lenta. Se pueden escuchar los gritos porque no está completamente aislada. Hay una pequeña abertura que da esa última esperanza de lo que ya no puede ser. Es sentir una puerta tan cercana y tan lejana a la vez. Y es agobiante porque estando ahí adentro, rodeado de más gente, pues volvemos a un principio de histeria colectiva en la cual, por más calmado que quieras hacer, por más que quieras pensar en una salida, se te va a contagiar pues los lamentos y el dolor de otras personas. Y no es que no lo sientas tú también, es que por lo menos podrías intentar, ¿sabes? Pero no, La no claustrofobia se es puede. No se... inevitable. Sí, y yo me acuerdo perfectamente que con quien íbamos, con Farah Michmari, primero entramos sin contexto a ese rectangulito y pensábamos, pues qué bonito se ve, ¿no? Y ahí voy yo a leer la plaquita y dice, es la última vista de los judíos de volada. Yo me acuerdo que de volada ellas dos se salieron, les entró una claustrofobia terrible, que es, yo siento que la intención del museo, como dejarte ese mensaje y esa conciencia de que es muy probable que no estés viviendo algo como lo que aquellas personas vivieron y que realmente lo que tú te estás enfrentando no es nada. Y no es por demeritar, es como hacer conciencia y decir, eh, si hay personas que sobrevivieron a esto, tú eres capaz de salir adelante de lo que sea que te está agobiando. Tienes que empezar a moverte tú mismo. Y pensando mayoritariamente que podemos estar cerca de una guerra. Que
se ya no avecina, existe. ya existen. Ya existe, sin embargo, a nuestro país, de manera particular, no le ha tocado aún el vestigio de una guerra mundial. Pero existe una guerra interna. Dentro de nuestro país existe la guerra con el narcotráfico y con otros grupos delictivos. E inclusive em, conflictos de personas que están autodenominarse como las autodefensas, quienes buscan hacer justicia por mano propia. Y es debido a pues ciertas inconsistencias en las formas en las que se protege la ciudadanía, en la que se maneja la seguridad. Y es entendible, es entendible. Sin embargo, considero que aún no llegamos a un grado tan extremo como el de ellos. Porque eso fue a nivel nacional, fue a nivel... Todo el mundo lo padeció, con excepción de los alemanes, claro. Y yo siento que aún existen muchas zonas privilegiadas dentro del país que no padecen de absolutamente nada. Pero hay lugares arábicos que siguen en constante disputa. Sí, existen, claro que existen. Existe el conflicto que sigue sin resolver dentro de Ucrania contra Rusia por una expansión de territorio. Los mismos que enfrentan los grupos talibanes, los grupos iraquíes, Estado Islámico allá en Medio Oriente. Sí, existen muchos conflictos de esta magnitud. Pero una cosa que yo podría pensar que hace que minimicemos estos conflictos es la rapidez con la que fluyen ya las noticias, ¿sabes? En ese momento esa era la gran noticia. Y para enterarte de más cosas tendrías que esperar semanas o hasta meses para tener actualizaciones de esa misma guerra. Ahora para noticias nuevas ni se diga, no tenían siquiera cobertura. Actualmente tenemos noticias instantáneas y es muy fácil desplazar cosas de esta magnitud por cosas mucho más tribales o que inclusive no tienen nada de aporte. El problema que también puede ser la cultura que tenemos y los tipos de contenido que consumimos, pero creo que uno de los principales problemas es la falta de reflexión de las personas y sobre todo que el ser humano tiende a olvidar muy rápido. Y actos bélicos que han sucedido ya ni siquiera a lo largo de la historia, a lo largo de este año. Actos deplorables o que han atentado con la vida y los derechos de las personas son olvidados completamente y no ha pasado tanto tiempo. Sí, pero casos recientes, por ejemplo, que siento que fueron muy fugaces, los feminicidios recientes, por ejemplo, no me quiero meter mucho porque no es el tema, pero por ejemplo el caso de Evany, yo siento que ya pasó completamente desapercibido a la fecha en la que se está grabando el podcast. ¿Por qué? Porque ya salieron nuevos, ya se les está dando cara a unos nuevos. Y no es porque no tenga importancia o sí la tenga, es precisamente por eso. Se olvida rápido, se olvida demasiado rápido y la gente es muy novedosa. Sí, actualmente más. Está buscando instantaneidad y tener algo nuevo casi a cada momento. Entonces, esto es lo que está limitando la capacidad para resolver conflictos realmente. Porque para resolver el conflicto no es posible resolver nada con instantaneidad. Todo se debe manejar con un tiempo y con el debido tiempo y con las acciones que se hagan con ese tiempo es que se puede lograr resolver, pero si constantemente estamos cambiando de conflicto por resolver, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y es por eso que también, además de la sección de memoria, con la gran saga del Holocausto y demás genocidios que pues ya no vamos a poder abarcar por cuestiones de tiempo, también tenemos la sección de tolerancia, la cual invita a esta reflexión y a este actuar, que es lo que también falta, el actuar. Sí, sobre todo hablamos de una cultura del lenguaje, donde las personas conocen sus derechos, tienen cierto conocimiento sobre aquello que pueden o no pueden hacer, tanto lo que les compete como sus obligaciones, y también hay una designa sobre un actuar, sobre lo que tienen que hacer, sobre los casos donde pueden aplicarlos, donde pueden repudiar y generar un cambio en las personas. Y haciendo un contraste con la parte de memoria, tolerancia es completamente diferente. Tolerancia invita a las personas a reflexionar. Es un liviane, cabrón. Se nos da una pequeña introducción sobre derechos humanos, sobre consignas del hombre y también participamos en algunos foros donde se determinó cuántas personas mueren al día, en qué condiciones mueren y justo como lo tomabas anteriormente con las noticias, lo normalizados que tenemos ciertos eventos. Cuando un país
ya no nos sorprende ni delincuencia organizada, asaltos, pobrezas, hambruna, ya ni siquiera una pobreza a nivel económico, sino una intelectual, donde las personas llegan a ser analfabetas, Sí. donde los pueblos indígenas quedan socavados todavía a una minoría y no se le designa ningún tipo de recurso, donde llegamos a normalizar un país con ese tipo de características, encontramos un problema. Yo recuerdo perfectamente que llegando a la ciudad, lo primero que comentaron, creo que fue Farabi, o fue, sí, fue Farabi. Dice, es muy surrealista que estamos aquí en Ciudad de México, En el en centro, el centro. Tenemos aquí enfrente el Palacio de Bellas Artes y hay un montón de turistas americanos, hindúes, de todos los lugares, con sus cámaras bien vestidos. Y en la calle de enfrente, justo en la avenida, esté un señor tirado con necesidades de vivienda, de alimento, y que actualmente no puede hacer nada, porque seguramente el señor está enfermo, no va a tener acceso a una educación. Y no es crítica, simplemente estoy describiendo la situación lamentable en la que se encuentra. No sabemos por qué se encuentra en esa situación, sin embargo, ese contraste a tan solo una calle de distancia es irreal. ¿real? Precisamente, no hay otra palabra. Lo comentábamos ese día. México es un lugar de contrastes, donde podemos encontrar, por un lado, una conmutación de historia, riqueza, profundidad y bagaje cultural impresionante. Y por el otro encontramos tanto pobreza, corrupción y designa de un país que tiene muchas áreas por mejorar. No es crítica, solo es una exploración de lo que estamos viendo. Y me pareció muy importante ese detalle, que nos encontramos rodeados de lugares históricos, donde estuvimos conviviendo con personas de baja internacional. Se nos acercaron algunos asiáticos, hindús, americanos, Entonces que te piden una para foto. pedir fotos, tanto algunos de guía histórico sobre explicación de algunos contextos que no llegaban a entender del todo. Y nosotros, mm, conversando con ellos, comprendimos un poco sobre su cultura y tratamos de extrapolar la nuestra. Y también estuvo la contraparte de personas que se acercaban pues a pedir dinero dentro de esta necesidad humana que nosotros tenemos. Y claro, pues intentamos ayudar con lo que tuvimos en el momento, ¿verdad? No es como que llegáramos con gran cosa, pero igual echar la mano nunca está de más. Y lo que más me gustó de la parte de tolerancia es que no solo te dice tienes que hacer algo, no. Te muestra ejemplos de pequeñas cosas y pequeños cambios que puedes empezar a hacer. Y también de personas que con esos cambios lograron grandes cosas dentro de su comunidad. Y también obviamente te va a poner los grandes estandartes de la tolerancia, como lo fue Mahatma Gandhi, Nelson Mandela en su momento. Obviamente te pone grandes estandartes para saber que puedes llegar a grandes cosas, pero también nos muestra las pequeñas acciones, ¿sabes? El simple hecho de aprovechar las oportunidades educativas que tú tienes ya estás haciendo un cambio. El tener acceso a esta educación y buscar muchísimo más para darle la vuelta a la situación que tenemos como sociedad ya es un gran cambio. Sí. Ayudar a un colega cuando está en necesidades es un gran cambio ya. A ver, para finalizar, Claro. visitamos una última sala que fue la que nos dejó un mayor aprendizaje. Uy, sí. Y se hace un contraste muy interesante con la parte de hornos que vimos en memoria. Como lo describimos, entrar a un horno y ver tal soledad nos hacía sentir Voy a llorar. aislados, nos hizo reflexionar aquello de nuestra vida, pensar que ya no habría una escapatoria, ya no tendríamos una oportunidad. Y cuando entramos a Tolerancia, vimos una sala completamente diferente. Entramos a una sala que estaba contrastada, la iluminación era perfecta. Hacia un kicker donde un foco estaba principal y existía uno secundario que iluminaba y dotaba de luces y sombras. En el techo había colgadas diversas mariposas. En la parte frontal, hacia arriba, existía una pequeña ventana, pero ya no era un rectángulo aislado donde no había nada. Era un círculo donde se podía observar el sol y por las noches se podía designar la luna. Y acompañado en el cielo había diversas mariposas cayendo, con un sonido ambiental precioso. El sentir de esa sala nos da paz, nos da tranquilidad y nos hace ver lo que podemos llegar a cambiar en algún punto de nuestra vida. Es justo, y es la misma cosa, es la misma
espacio chiquito con una sola fuente de luz, pero lo que cambió por completo fue el contexto, ¿sabes? Y yo me Sí. acuerdo perfectamente que entramos a esa sala, de volada la expresión de todos fue un wow. Wow. Todos llegamos, ahí sí había banquitas, nos sentamos y me acuerdo que estuvimos ahí media hora y yo no la sentí, ¿sabes? Yo quería que me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero pues evidentemente ya no se podía. El entender que todavía en memoria nos hicimos 10 minutos que nos pasó como una eternidad. Y luego media hora. Media Estar hora. ahí, el contraste es muy... Y no se sintió. No se sintió, es impresionante, ¿sabes? Y bueno, yo de esa sala en particular me llevé la consigna de valorar más eh, pequeñas cosas que pasan a mi día a día, porque digo, pues a lo mejor no duran tanto, pero van a ser chingonas, bro. Y las que estén feas, pues ni modo, las tengo que vivir, las tendré que batallar, pero al final va a haber recompensa, siempre. A ver, Siempre. ¿qué es lo que te llevas de este museo? ¿Qué es lo que te llevas de esta experiencia? Lo voy a dividir en 3 cosas. Ujú. De memoria, me llevo la misión de encontrar la manera de que no se repita dentro de la escala que yo sea capaz. Claro, no voy a detener la guerra de Ucrania. De Ok, momento ok. no tengo tal poder, pero sí puedo detener pequeñas cosas, ¿sabes? Prevenir el abuso de una persona hacia otra, sea hombre, sea mujer, las intenciones que tenga, prevenir un abuso, detener actos de injusticia, que yo pueda apoyar a gente que me lo requiera, ese tipo de cosas. Yo voy a meter ese cambio. De la parte de tolerancia, como ya lo mencioné, disfrutar más las pequeñas cosas, las cosas buenas, porque al final pues va a ser lo que yo me voy a llevar el resto de mi vida. Y pues luchar con las cosas malas que vengan. Pero lo bueno siempre va a prevalecer. Y de la experiencia, pues me llevo un gran viaje con todos mis amigos, algo que llevaba años soñando, estar en un estado diferente con personas que sé que voy a disfrutar del viaje, que estuvo chingonísimo. Muchas gracias, por cierto, amigo, aquí te agradezco. Y también a todos los que nos acompañaron, a Farah, a Mitch, a Mari, porque estuvo chingón el viaje. Ok. Yo te diría que en la parte de memoria me llevo una consigna para crear un estado de derecho. Tenemos que empezar a generar un cambio y crear una sociedad donde se establezca equidad, donde las personas puedan ejemplificar tanto lo que quieren y lo que deben hacer. Establecer un pequeño cambio que vaya marcado por pequeñas pautas que podemos ir haciendo en nuestro día a día, como apoyar al prójimo, designar diversos tipos de ayuda, tanto física como psicológica, a aquellas personas que lo requieran. No nos cuesta nada fomentar este tipo de cambios. En la parte de tolerancia me llevo una reflexión sobre lo que podemos hacer por mejorar la calidad de vida de las personas, por empezar en un cambio en nosotros y manifestarlo externándolo a otros. Creo que como el viaje me llevo a un nuevo yo, a una nueva formación y una experiencia enriquecedora que me permitirá hacer un cambio a lo largo del tiempo. Bueno, por mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias y recuerden que ya va a estar arriba el documental con todos los contenidos del Museo de Memoria y Tolerancia, documental el cual está disponible aquí en el canal de YouTube de Yanimodo. Yo fui Ares. Y yo fui Oscar. Y esto es Yanimodo Production. Muchísimas Nos vemos gracias. en la siguiente edición. Adiós. Claro. Pues ya hay que pagarlo. Sí, ¿verdad? Justo a tiempo. No mames, sí voy a ir. No, ¿es cuánto dura eso? No sé, pero... Sí dura una hora, ¿eh? No, Como 40 minutos fácil dura eso. ¡Ah, no abre! ¿Cómo no va a abrir? Nos encerró Johnny. Ya abrió. Nos encerró yo. ¿Qué van a hacer? No,